la conjunción, ¿correcto? Hoy hablamos sobre las conjunciones, ¿sí? Muy bien. En nuestra última clase habíamos tratado el tema de las preposiciones, ¿correcto? Estábamos ya hablando sobre las palabras invariables, ¿sí? Recordemos, nosotros hemos tratado ya sobre las categorías gramaticales y comenzamos estudiando el caso de las categorías gramaticales variables, pues, ¿no? Y dentro de las variables estudiamos al sustantivo, al adjetivo, también hemos visto el caso de los determinantes, los pronombres y el caso del verbo, ¿sí? Al verbo le dedicamos varias semanas, ¿no? Estudiamos al verbo y también los accidentes gramaticales del verbo y vimos también eh, clasificación de los verbos, ¿no? La clasificación morfológica, el verbo según su estructura, y vimos también el caso de los verbos según su función y significado, ¿no? De tal manera que vimos, por ejemplo, los verbos regulares, irregulares, los verbos defectivos, los verbos impersonales, los verbos auxiliares. Y en la siguiente clasificación estudiamos pues los verbos copulativos, no copulativos, los verbos transitivos, intransitivos, los verbos reflejos, ¿se acuerdan? Y también los verbos recíprocos. Y luego hemos entrado ya al estudio de las palabras o las categorías gramaticales invariables. Dentro de las categorías gramaticales invariables estudiamos mm, recuerden, hemos estudiado al adverbio, ¿te acuerdas? Adverbios de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad. Hay adverbios de afirmación, de negación, de duda, ¿sí? Y también hemos estudiado a las preposiciones y conjunciones, ¿no? Primero vimos el caso de las preposiciones. Allí nos hemos quedado, ¿no es así? Con las preposiciones, ¿correcto? A ver, confirmamos simplemente esa clase de preposiciones la vimos. Creo que la que estamos por desarrollar es el caso de la conjunción, ¿no es así? ¿Correcto? Sí, profesor. A ver, todos bien entonces. Ubican su libro y allí vemos, pues, llegamos a la parte de conjunción. A ver, Katy, que estaba pues conectada temprano y me ayudaba a confirmar que ya me estaban oyendo correctamente. Katy, ¿nos podés también ayudar en ese sentido? Confirmar que nuestra última clase fue preposición y que ahora nos toca desarrollar el tema de conjunción, ¿correcto? No te escucho. Sí, profesor, nos toca conjunción. Muy bien, muy bien. Entonces todo correcto. Muchas gracias, Katy. Entonces, muchachitos, vamos ya a empezar a compartir mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir la pantalla con ustedes y espero que me confirmen que también ya ustedes están viendo mis diapositivas. Ujú. Ya conjunción. A ver, confirmado. Se puede ver ya la diapositivas de la conjunción, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a ampliarlo, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora a una nueva pues, categoría gramatical, como es el caso de las conjunciones. ¿Ya? Bueno, la conjunción
al igual que la preposición, también nos ayuda, también es un conector, también funciona como un puente de enlace. Es decir, también sirve para unir dos palabras o dos expresiones mayores, ¿correcto? Entonces, estamos precisando que estamos frente a una categoría gramatical invariable, para comenzar, ¿no? Hemos visto que estamos viendo a las tres categorías gramaticales invariables también. El adverbio, la preposición y la conjunción. Ya hemos estudiado el adverbio, hemos estudiado a la preposición y ahora nos falta trabajar el caso de la conjunción. La conjunción es una categoría gramatical invariable. ¿Esto qué quiere decir? Que no presenta accidentes gramaticales. ¿Esto qué quiere decir? Que no presenta morfemas flexivos, que no van a cambiar por ningún motivo, ¿no? Por ejemplo, tengo la conjunción entonces es una conjunción, ¿no? Esa conjunción yo no podría hacerla variar de género, no podría variar su género, no podría variar por razones de número, ¿no? Porque carecen de estos accidentes gramaticales. ¿Mm? No presenta morfemas flexivos, es invariable, ¿correcto? Muy bien, muy bien. ¿Qué función cumple? Funciona como un nexo gramatical, es decir, es un puente de enlace, sirve para unir dos palabras, dos expresiones mayores, ¿ya? Y puede unir, nos dicen, por coordinación o por subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Puede unir por coordinación o puede unir también por subordinación. Esto quiere decir, queridos muchachitos, que puedo unir dos palabras que están en un mismo nivel o puedo unir expresiones que se encuentran en, vamos a ver, niveles distintos. Uno puede estar dependiendo del otro, ¿correcto? Eso lo vamos a ir viendo mediante ejemplos ahora. Avancemos entonces por aquí. Veamos. Mira, sin las conjunciones no tendrían sentido nuestras expresiones. No se podrían comprender correctamente nuestras expresiones. Por eso es que cumplen un rol fundamental en la escritura, ¿no? O en- en todo proceso comunicativo. Yo digo acá, Camila, sus amigas. Estudiarás, trabajarás, inteligente, mentiroso. Estudió mucho, logró ingresar. Llegó tarde, tuvo problemas. Es puntual, asiste temprano. Entre esas expresiones vamos a encontrar siempre un conector. Entre esas expresiones vamos a hallar siempre un conector. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería el conector adecuado en este caso? Vamos a regresar y para poder... ahora sí. Y ahora tú me vas a ayudar, ¿correcto? ¿Cuál sería el conector más apropiado aquí? Camila, sus amigas. A ver qué me dicen ustedes. ¿Cuál sería el conector para esas dos expresiones? Ahí están escribiendo en el chat algunos, ¿no? Profe, allí le pondríamos la conjunción y, correcto. Entonces yo podría poner sin problemas, podríamos usar acá Camila y sus amigas, ¿correcto? Muy bien, Camila y sus amigas. Muy bien, muchachos. Es correcto. Sigamos avanzando entonces. ¿Qué pasaría en el siguiente caso? Ajá. Dice, estudiarás, trabajarás. Aquí está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Trabajarás, estudiarás o trabajarás? Correcto, muy bien Aldair, muy bien Zaira, correcto Carlos. Me dicen, profe, la O sería el conector ahí. Y en el siguiente caso dice inteligente, mentiroso. Profe, pondríamos inteligente pero mentiroso. Correcto, ¿está bien? Y en el siguiente caso, estudió mucho, logró ingresar. ¿Cuál sería el conector más apropiado ahí? Estudió mucho para logró ingresar. ¿Cuál sería el por eso? Claro, entonces, correcto, entonces podría ser entonces
por eso, por lo tanto. Estudió mucho, entonces logró ingresar. Estudió mucho, por eso logró ingresar. Está muy bien, correcto. También podría decir, por lo tanto, ¿no? Estudió mucho, por lo tanto logró ingresar. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál sería el conector que debo utilizar en el siguiente caso? Llegó tarde, tuvo problemas. Llegó tarde. Ujú. Ah, ya. Claro, podría decir la causa porque tuvo problemas o también las consecuencias. Por eso tuvo problemas. Muy bien, correcto. Entonces, podría utilizarse de las dos maneras, ¿sí? Podría decir llegó tarde porque tuvo problemas antes, ¿no es así? Tuvo problema antes. O también podríamos decir llegó tarde y como consecuencia de eso tuvo problemas. Está muy bien. De las dos maneras se podría trabajar, ¿no? De las dos formas podríamos trabajar con esas expresiones, pues, ¿no? Para indicar causa o también podríamos expresar finalidad. Correcto. Es puntual, asiste temprano. No es lo mismo, profe, sí, pero también podemos utilizar expresiones de esa naturaleza. Es puntual, es decir, o sea, ¿no es así? Asiste temprano, ¿correcto? Es puntual, es decir, asiste temprano. Correcto. Muy bien. Y entonces nuestra diapositiva quedaría de esta manera ahora que la ampliamos. Ujú. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora, fíjense, ¿se han dado cuenta ustedes? Hemos utilizado las conjunciones en diferentes casos, ¿no? Ahora bien, lo interesante de todo esto es que eh, hay diferentes tipos de conjunciones y tú te has dado cuenta de ello. Lo has utilizado en diferentes contextos. Ahora vamos a precisar justamente cuáles son esos contextos en los que estamos utilizando las conjunciones, los tipos de conjunciones entonces. Vamos a ver entonces ahora, siguiente caso, tipos de conjunciones. ¿Ya? Fíjense, en esta partecita, tipos de conectores. ¿Estamos? Hay conectores que sirven para expresar causa, pues, ¿no? Los causales. Por ejemplo, cuando decíamos, ¿no? Llegó tarde. ¿Cuál es el motivo por el cual llegó tarde? Ah, llegó tarde porque tuvo problemas, porque no encontró un medio de transporte, porque la carretera estaba cerrada, ¿no? Porque se encuentra un poco enfermo. ¿Te das cuenta? Entonces existen los conectores que indican causa. ¿Por qué? Ya que, debido a qué, acá, ¿no? Entonces existen conectores que nos indican la causa de algo siempre, ¿correcto? Entonces, además también existen los conectores consecutivos, consecutivos, los que expresan la idea de relación de causa-efecto. Causa-efecto, como cuando tú decías, por ejemplo, estudió mucho y como consecuencia de eso logró ingresar, pues. ¿Te das cuenta? Entonces ya allí voy a utilizar otro tipo de conectores. Ya no los de causa, ya no los causales, sino los consecutivos. Estudió mucho, por tanto, por ello, en consecuencia, entonces, por ende, ¿te das cuenta? Hay varios tipos de conectores, entonces. También están los que indican consecuencia, ¿no? ¿Correcto? Relación de causa-efecto. Ahora tenemos el caso de los condicionales. Condición, condicionales. Fíjense, si P, entonces Q. ¿Te acuerdas? En tu clase de lógica, si P, entonces Q. Entonces aquí, si estudias mucho, es la condición, pues, ¿no? Si estudias mucho, lograrás tu objetivo. Si llegas temprano, encontrarás un buen lugar. ¿Sí? Si ayudas en tu casa, todos estarán contentos.
condición, ¿no? Correcto. Entonces tenemos los conectores también condicionales. Los adversativos. Los adversativos son conectores que sirven para expresar dos ideas que se contraponen. Dos ideas que se contraponen. ¿Cómo es eso de dos ideas que se contraponen? Claro, yo puedo tener, fíjense, dos ideas que expresan, perdón, que tienen un sentido de oposición. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo podría decir que mi amigo estudia mucho, o mi amigo estudió mucho, mi amigo estudió mucho. Y al costado aparece, por ejemplo, la expresión desaprobó el examen. Pero ¿cómo, profe? No tiene sentido. Si estudió mucho y al costado dice desaprobó el examen, ahí tengo dos ideas que se contraponen, como por ejemplo, ¿no? Entonces, hay conectores que sirven para unir dos ideas que se contraponen. O también podríamos decir, por ejemplo, llegó temprano y al costado no lo dejaron ingresar. No lo dejaron ingresar. Profe, pero si llegó temprano, sí, pues no tiene sentido. Son dos ideas que se están contraponiendo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los conectores que se deben utilizar en esos contextos? Pero, ¿no? Estudió mucho, pero desaprobó el examen. Llegó temprano, pero no lo dejaron pasar. Pero, no obstante, sin embargo, más, fíjate, mucho cuidado, el más equivale a decir pero cuando está sin la tilde, ¿correcto? Porque hay otro más con tilde, ¿te acuerdas? El más con tilde es un adverbio de cantidad. Estudia más, trabaja más, ¿no? Leyeron más, o más bonita, más alegre, más estudioso, o más cerca, más tarde, más temprano. ¿Te das cuenta? Entonces también tenemos las conjunciones adversativas. Las concesivas. En el caso de las concesivas tenemos aquí el caso de aunque. Aunque es un concesivo, ¿correcto? Fíjate, ¿en qué caso se utiliza el aunque? Para indicar un obstáculo. Sí, expresan un obstáculo, una interferencia, un problema, ¿no? Por ejemplo, mm, podemos decir eh, ellos se casarán, ellos se casarán, aunque todos se opongan. Mira, aunque todos se opongan, o sea, hay un obstáculo, todos se oponen, pero a pesar de eso, ellos se casarán. O sea, el a pesar de, el aunque, pese a, ¿m? También es un conector, también es una conjunción, se llama conjunción concesiva. Por ejemplo, aunque no lo ayuden, él logrará su objetivo. Aunque no lo ayuden, y a veces ese aunque es la oposición, o mejor dicho, es el obstáculo, ¿no? Aunque no lo ayuden, él logrará sus metas. Aunque todos se opongan, ellos se casarán. A pesar de, pese a, ¿no? Entonces, ese es el conector concesivo, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos el caso de los copulativos, suma de ideas. Copulativos, suma de ideas. ¿Sí? Sirven para unir dos ideas. Sumo expresiones. Por ejemplo, ¿quiénes irán a la fiesta? Pedro, José, y vamos a sumarles a ellos, vamos a sumarles también, que también va a ir Carlos. O sea, Pedro, José y Carlos. ¿Te das cuenta? Esa y expresa suma de ideas entonces. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Luego tenemos el caso de los disyuntivos. ¿Qué expresan los disyuntivos? Los disyuntivos expresan, muchachitos, oposición, no, elección, opción, ¿correcto? Los disyuntivos expresan oposición, perdón, elección, opción. ¿Prefieres ir al cine o ir al teatro? ¿Prefieres ir al cine o al estadio? ¿Mm? Opción, elección. ¿Estudiarás ingeniería o arquitectura? ¿Te gustan las letras o los números? Opción, ¿correcto? Ese es el caso de las disyuntivas. O, U. El caso de las explicativas.
Las explicativas se utilizan cuando yo tengo dos expresiones que son, o mejor dicho, que transmiten casi la misma idea. Pero ¿cómo? ¿Lo mismo, profe? Sí. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza, y en el segundo caso, para resaltar la idea anterior, para resaltar lo que ya se ha dicho, ¿no? Como cuando decía, mi amiga llega temprano. Es decir, es una chica muy puntual. Lo segundo simplemente está resaltando lo que ya se dijo, porque decir que llega temprano y decir que es muy puntual es lo mismo casi. Solo que para reforzar lo que ya se dijo, para darle mayor expresividad a lo que ya se dijo, entonces lo remarcamos con otras expresiones, nada más, ¿no? Por ejemplo, decimos, Miguel ocupa el primer puesto en los exámenes. O sea, es un muchacho inteligente. Claro, decir que ocupa el primer puesto, decir que es un muchacho inteligente, es casi lo mismo. Entonces solamente se está utilizando la segunda expresión para reforzar lo anterior. ¿Queda claro, no? ¿Y cuáles son los conectores, profesor, explicativos? Ahí está, pues. Es decir, o sea, en otras palabras, mejor dicho, ¿correcto? Y tenemos también los conectores de ejemplificación. Ejemplificación. ¿Mm? Por ejemplo, los cursos de números son apasionantes. Por ejemplo, eh, aritmética, geometría, ¿correcto? ¿Ya? Yo he leído muchas novelas. Por ejemplo, La ciudad y los perros, Los ríos profundos, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Verbigracia. Los que no han oído esa expresión, entonces ahora lo van a conocer. Profe, verbigracia, ¿qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, ¿correcto? Si no lo has oído, más adelante en algún libro, en algún texto, lo vas a encontrar. Y ya vas a saber entonces qué significa verbigracia. Ah, claro, ya recuerdo. En mi clase de conjunción, el profe nos dijo que la palabra verbigracia quiere decir, quiere decir, por ejemplo. Eh, Vamos a ver también, hay otra palabra por acá. En el caso de las adversativas, aquí, pero, sin embargo, más sin tilde, no obstante, hay una palabrita que también se utiliza, o mejor dicho, que se utiliza poco, y a veces el alumno se enfrenta a un problema cuando esa palabra aparece en alguna oración, ¿no? Entonces, la palabra es empero, empero, sí, E-M-P-E-R-O, ¿correcto? Empero. ¿Y esa palabra qué significa, profe? Empero equivale a decir pero, sin embargo, ¿correcto? Llegó temprano, empero no lo dejaron pasar. Empero equivale a decir pero, sí, ¿correcto? Solo que no es muy usada. Otra conjunción que no es muy usada y que cuando aparece en algún texto nos causa problema es la palabra ergo. Ergo. ¿Y en qué caso utilizamos la palabra ergo, profe? Ergo es una palabra que expresa consecuencia, o sea, estaría en este grupo, en los consecutivos. Por lo tanto, por ello, entonces, en consecuencia, por consiguiente, ergo, o sea, ergo estaría acá, consecutiva, ¿correcto? Ergo como entonces, correcto. Empero como pero, correcto. Verbigracia como por ejemplo, ¿correcto? Entonces ya no vas a tener problemas, pues. ¿Ya? Finalidad. Los que expresan finalidad. Claro. ¿Con qué fin ha estudiado mucho? Ah, para que logre su objetivo, a fin de que pueda ingresar, para que pueda ingresar, con el objeto de poder ingresar. Finalidad, ¿no? ¿Para qué haces eso? ¿Cuál es tu objetivo? Yo estudio mucho para que pueda convertirme en un gran profesional. Esa es la finalidad. ¿Correcto? Muy bien. Finalidad. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Con el objeto, con el objetivo de, o con el objeto de. ¿Correcto? Muy bien, muy bien.
Vamos a ver aquí algunos ejercicios. A ver, ahí quiero verlos a ustedes trabajar. ¿Ya? A ver, muchachitos, díganme, ¿qué hacemos por acá? ¿Ya? Voy a abreviarlo para que podamos... Ahí está, ahora sí. Y tú me vas a decir cuál es el conector que debo utilizar. A ver, dime, El ¿qué primero conector? sería aunque. Aunque Sí. ellos viajarán, aunque no tengan el dinero. Muy bien, está muy bien. Ellos viajarán, aunque no tengan el dinero. Correcto, correcto. Y ahora, inclusive, vamos a ponerle otro color para que resalte, ¿no? Aquí, el conector. ¿Está bien ese color? Vamos a ponerle... No, este no me... No, no. Este sí, ¿no? Ahí sí está resaltando, se nota mejor. Pues no, aquí. ¿Ya? Ahora sí. Ellos viajarán aunque no tengan el dinero. ¿Qué tipo de conector es? ¿Cómo Concesivo. se llama? Concesivo. Muy bien. Se llama concesivo. Ujú. El conector, muy bien. Aquí el conector que estamos poniendo es aunque. ¿Y cómo se llama ese conector? Se le llama concesivo. Correcto. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente caso. Entendieron la clase, estuvieron atentos. ¿Por qué, Entendieron la profesor? clase. Porque estuvieron atentos. Muy bien, entonces aquí el conector que pondríamos sería porque entendieron la clase porque estuvieron atentos. Aquí escribimos el conector. ¿Qué tipo de conector es? Causal. ¿Cómo se llama? Causal. Causal. Conector causal. ¿Qué otros conectores causales conocemos? Porque, ya que, Puesto debido a que. que, puesto que, correcto. Muy bien, muy bien. A ver, voy a preguntar ahora. A ver, Catherine, Katy, Silva. En el tercer caso, Katy, ¿qué conector le pondrías ahí? Trabaja Para, mucho. ¿Mm? ¿Cómo, cómo? Trabaja mucho. trabaja mucho para comprarse una casa. Sí, O ya. Y ya está. Mejor. El conector es ¿para qué? Muy bien. Correcto. Trabaja mucho. ¿Para qué? Es la finalidad, ¿no? Trabaja mucho para que pueda comprarse una casa. Correcto. El conector es ¿para qué? La pregunta ahora, muchachitos, sería, ¿qué tipo de conector es? ¿Para qué? ¿Te acuerdas? El último caso que vimos, ¿cómo se llamaba? ¿Qué expresaba? Ahí están escribiendo en el chat varios, ¿ah? Ajá, muy bien. Dania, Michelle, Dioselin han dicho, profe, ese para qué indica finalidad. ¿Para qué? Claro, pues. ¿Para qué trabaja mucho? Para que pueda comprarse una casa. Correcto, muy bien, sí, Katy, correcto. A ver, Jean-Paul Samir, en el caso 4, ¿qué conector pondríamos acá al inicio? Mira, a ver, Jean-Paul Samir, viajas, conocerás nuevos escenarios. Ujú. Algunos están escribiendo ahí en el chat, ¿no? A ver, ¿qué dice Jean-Paul? ¿Cuál sería el conector que utilizaríamos ahí en el caso 4? A ver qué me dicen en el chat. Ajá. Ya, pues ahí están Dioselin, Piero, Dania. Bueno, Jean-Paul, sí, sí, condicional se le llama, ¿no? Muy bien, Jean-Paul. Condicional.
simplemente el sí. Si viajas, condición, conocerás nuevos escenarios. Correcto. ¿Qué tipo de conector es? Ahí está el conector sí, sin tilde. ¿Ah? Cuando es un conector de condición, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Cuando es conector de condición, no se tilda. ¿Correcto? Ya. Entonces, se llama condicional. Condicional. ¿Ya? Y estamos recordando que cuando es sí, cuando es un condicional, no se va a tildar. ¿Ya? No se tilda. Muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos ahora. Iremos al cine, visitaremos el museo. Iremos al... ¿Cómo? Leí, profesor. Y, ya, iremos al cine y visitaremos el museo. Puede ser y, correcto, pero también podría ser o, ¿no? Iremos al cine o visitaremos el museo. Pero aquí optamos por el y, suma de ideas, ¿no? Vamos a hacer esas dos cosas. Iremos al cine. Y también, ¿no? O sea, le sumamos que también visitaremos el museo. Suma de ideas. Iremos al cine. Además, visitaremos el museo. Iremos al cine. También visitaremos el museo. Ah, o sea, tienen sus equivalentes. Claro, esa es la idea. Esa es la idea, que tú conozcas también los otros para que puedas utilizarlo. Y no siempre con lo mismo. No siempre voy a decir por qué. ¿Entendieron la clase? Y entonces, ¿qué tal, profe? Si digo, ya que estuvieron atentos. Ah, correcto. ¿Entendieron la clase? Ya que estuvieron atentos. Correcto, muy bien. ¿Te das cuenta? Ellos viajarán a pesar de que no tengan el dinero. Ellos estudiarán aunque no tengan el dinero. ¿Correcto? Muy bien. El sí, condición y el caso de I. Vamos con el siguiente caso entonces. Vamos con 6. Lo invitaron a la fiesta. No asistirá. Uy, ¿cuál sería el conector que utilizaríamos aquí? Sin embargo, profe, dice Michelle, Más. ¿no? El adversativo. Sin embargo, dice Dioselin. Pero, nos dice Dania, correcto, también se podría Más sin utilizar, tilde, profe. ¿no? ¿Cómo? El más sin tilde. El más sin tilde, claro, correcto, muy bien, muy bien. También podríamos utilizar más sin tilde. Lo invitaron a la fiesta, ¿no? No obstante, no irá, pero no irá, empero no irá. Sin embargo, ahí está, no irá. Entonces ponemos aquí, a ver, cuidado con el audio ahí, están dejándolo activado. Y ya está. Sin embargo, ¿no? Es un conector adversativo. ¿Cómo se llama? Adversativo, profe. ¿Te acuerdas de adversario? Ah, ya, claro, adversario porque dos ideas que se contraponen, pues, ¿no? Hay contraste acá. Muy bien, correcto. Adversativo. Sin embargo, trabaja día y noche. Es muy laborioso. ¿No es lo mismo, profe? Claro, podríamos decir que es casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? Ah, ya varios están, profe, ahí está. Es decir, dice Dioselin, y se llama explicativo. Yasumi también ya puso. Es decir, ¿no? Claro. A ver, qué otro conector equivalente al es decir? Equivalente a es decir en la 7. Trabaja día y noche, ¿no? Es decir, es muy laborioso. O sea, es muy laborioso. Es decir, ¿correcto? Esto es, mejor dicho, dice María Hidalgo, muy bien. En otras palabras, me dice Michelle, correcto, muy bien, correcto. Sí, sí, está muy bien. Entonces, ponemos, ya está. Trabaja día y noche, es decir, es muy laborioso. ¿Correcto? Ya, muy bien, muy bien.
No lee novelas. Allá, vamos a poner aquí el conector y también el tipo de conector. ¿Qué tipo de conector es? ¿Qué tipo de conector es? Explicativo. Explicativo. Ahí está. Ya. No lee novelas, cuentos de terror. No lee novelas, cuentos de terror. ¿Mm? ¿Cuál sería? Ah, podría ser el ni, claro. Esta suma de ideas para sumar, ¿no? No lee novelas ni cuentos de terror. Ahí estaría diciendo que no lee ninguno de los dos. Pero ¿qué pasa? Ah, también podría decir tampoco, ¿correcto? No lee novelas ni cuentos de terror. No lee novelas, tampoco cuentos de terror, ¿correcto? Tampoco. También podría ser así, ¿no? Pero en este caso, mira, yo estaría señalando que no lee ninguno de esos dos, ¿no? Ninguno de los dos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si digo, pongo otra expresión? Mira cómo cambia todo. Cambia todo. No lee novelas, sino cuentos de terror. Ah, ahora desechamos la primera idea y optamos por la segunda. ¿No es así? Ya no es que no lee ninguna de las dos, sino solamente la primera. No lee novelas, sino cuentos de terror. Ah, ese si no, no lo habíamos conocido. Claro, es como decimos, no le gustan las ciencias, sino los cursos de letras. ¿Te das cuenta? No iremos al cine, sino al teatro. Ah, ya. ¿Y cómo se llama ese? Ese si no, como no lo conocíamos, también expresa contraste. También es un adversativo. Y se escribe junto, mira. Se escribe junto. ¿Ya? ¿Cómo se le llama, dice profe? Se le llama también adversativo. ¿Ya? Se le llama también adversativo. Pero es un adversativo, le llamamos inclusive adversativo y se precisa, le llaman excluyente. Es un adversativo excluyente, ¿correcto? Allá, es un adversativo excluyente. Para que entre, vamos a ponerle pequeñito. Adversativo excluyente. ¿Ya? Ese sí no. Y mira que se escribe junto. Se escribe junto. No irá al cine, sino al estadio. No irá con su hermano, sino con sus amigos. ¿Ya? Ese es el adversativo excluyente entonces. Ya está. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso dice, Ruth no vendrá hoy. Ruth no vendrá hoy. Mañana por la mañana. ¿Qué dices? Profe, similar al caso de arriba. Claro, muy bien. Entonces ya ves, igualito nomás. ¿Y cómo le vamos a llamar? ¿Cómo se le llama? Pues igual, profe, adversativo. Ya te la sabes para reforzar la idea anterior, ¿no? Adversativo excluyente. Ah, ya te lo conoces. Ruth no vendrá hoy, sino por la noche. Y todo junto. Muy diferente es si yo digo, mira, si yo digo lo siguiente. Si no estudias, tendrás problemas. Ah, ¿qué sucede allí? Ahí es condición y el no de negación. O sea, son dos palabras distintas ahí. Si no trabajas, no tendrás dinero. Ahí se escribe separado, ¿no es así? Ahí se escribe ya separado. Si no lees, no aprenderás. Si no prestas atención,
tendrás problemas. ¿Te das cuenta? Ah, ya, ese es el sí de condición y es el no de negación. Son dos palabras diferentes, por lo tanto se escribe separado. En cambio aquí, este sí no es la conjunción adversativa excluyente y se escribe junta. ¿Ya? Listo. 10 y última. Esta tarde lloverá. Debes salir abrigada. Esta tarde lloverá. Entonces, por ende, así es que, con que, sí, mira, y junto. Ah, ese con que yo casi nunca lo utilizo, profe. Bueno, tienes que empezar a usarla, pues. Equivale a decir, así es que, esta tarde lloverá, con que debes salir abrigada. Ah, ya. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se le llama a ese conector? ¿Cómo se le llama a ese conector, muchachos? Así es que se le llama hilativo. Hilativo, muy bien. Conector hilativo. ¿Correcto? Ahí está. Lo tienen también en su libro, ¿no? En su libro tienen también ahí un esquemita, me parece, ¿no? ¿Correcto? Listo, muchachos. Muy bien. Ahora justamente vamos a pasar al libro para ver por ahí un par de preguntas, ¿ya? Vamos entonces a nuestro libro. Dejo de compartir con ustedes. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Correcto? ¿Se ha entendido, no? Sí, Muy profesor. bien. Listo, listo. Ya está. Y entonces pasamos a nuestro libro de unilenguaje. Ya está, para ver un par de preguntas. Tenemos 4 minutos. Bueno, sí podemos ver sin problemas. Ah, mira, ahí tienen pues en su libro ese esquema también, ¿no? Correcto. Está todo lo que hemos visto. A ver, la primera pregunta dice, indique la oración en la que aparece una conjunción explicativa. ¿Sí? A ver, explicativa, ¿te acuerdas? O sea, esto es decir, mejor dicho, la sociedad lo recuerda y le tiene respeto. Esa pareja se dio el sí, es decir, se casaron. Le aumentaron el sueldo, pero no era suficiente. Ellos bien dialogan, bien oyen las propuestas. Llovía mucho, por ende nos quedamos en casa. Respuesta, muchachos. ¿Cuál es la clave en la 1? Bueno, profe, están diciendo la B, pero también han marcado la E. Otro, la B. Beso, ¿sí? La B, ¿correcto? La B. A ver, esa pareja se dio el sí. Es decir, se casaron. El conector ahí es decir. ¿Qué tipo de conectores? Explicativo. La respuesta, la letra B de beso. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Dice, en el enunciado, le agradezco porque la ha precedido usted de unas palabras impresionantes, pero ya le había anunciado que eran 2 los objetivos. Muy bien. La pregunta es, ¿cuántas conjunciones? El número de conjunciones es, a ver, el número de conjunciones es, dime, le agradezco porque la ha precedido usted de unas palabras impresionantes, pero ya le había anunciado que eran 2 los objetivos. ¿Cuántos conectores hay, muchachitos? A ver, ¿qué están respondiendo? ¿Cuántos conectores hay? Hay 2 conectores. Sí, tienen razón. Hay 2 conectores. ¿Cuáles son esos conectores? ¿Cuáles son esos conectores? Porque y pero. Muy bien, al inicio está el porque. ¿Qué tipo de conjunción es? Causal. Y el pero. ¿Qué tipo de conjunción es el pero? Pero es conjunción adversativa. Correcto. Muy bien, muy bien. Listo. Y para terminar, la 3.
Elija el enunciado donde haya conjunción con valor aditivo. Aditivo, ¿qué quiere decir? Adición, suma de ideas. ¿Y cuáles son las aditivos, suma de ideas? Y pues, ¿no? Además, ¿correcto? A ver, ¿dónde? Aditivo, suma de ideas. Prometieron empleo, no obstante nunca cumplieron. Me aceptaron en la empresa, o sea, conseguí trabajo. Ayer, Mayra, no viniste, ni me llamaste tan temprano. Ya tocas la guitarra, ya bailas la canción cumbia. Ahora no trabaja, sino que estudia todos los días. A ver, ¿dónde tú encuentras una oración que expresa suma de ideas? ¿Dónde hay suma de ideas? En la C de casa, profe. ¿Sí? ¿Están seguros? Veamos, confirmemos. Ayer, Mayra, no viniste. Ni, claro, estamos sumando, pues, ¿no? No viniste. Y a eso le sumamos que no llamaste, tampoco me llamaste. Claro, no viniste, tampoco me llamaste. Suma de ideas. El ni, suma de ideas. Correcto. Está muy bien, muchachitos. Muy bien. ¿Ya? Y para terminar, concesivo, ¿dónde hay obstáculo? Obstáculo. Ya nos pasamos un minutito, no hay problema. A ver, identifica el enunciado que contiene un conector concesivo. ¿Te acuerdas cuáles eran los concesivos? El aunque, profe. Porque leyó novelas de caballería, Don Quijote se volvió loco. Ese porque es causal. Le contaron tantos chistes que se rió. Ese que sería como consecuencia. Se rió durante todo el camino. Obstáculo, a ver. Víctor cultiva valores para que seas un excelente profesor. ¿Para qué? Finalidad. Seguiremos adelante aunque el camino tenga tempestades. Ahí está mi clave. La D de dado. ¿No es así? La D de dado. Muy bien. 4, letra D. Dedo. Y la E, alcanzarás sus metas siempre que ustedes se esfuercen más. Ese siempre que, a ver. ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de conector es? A ver, pues quiero ver. ¿Qué tipo de conector es ese que está en la E? Siempre que. Adicionales, por favor. Adicional, no está sumando. Creo que ahí no está sumando. ¿Sería condicional? Sería ¿Condicional? condicional, ¿no? Muy bien. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? No escuché, no. Hinche. Hinche, ya, muy bien, hinche, correcto. Sí, sería condicional, pues, ¿no? Sería un condicional, porque dice ahí, alcanzarán sus metas siempre que ustedes se esfuercen más. Siempre que, esa es la condición. Mira, lo puedes cambiar por el sí de condición. Alcanzarán sus metas si ustedes se esfuerzan más. ¿Sí o no? Correcto, muy bien, hinche, ¿ah? Felicitaciones. Tomo nota yo ahí de los que han estado participando de manera acertada en esta clase. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Listo, pues hemos terminado con la clase de lenguaje, muchachitos. ¿Ya? A ver, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? De repente algo que no haya quedado claro. ¿Se entendió o no? ¿Me he dejado entender? ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Sí, profe. Todo claro, muy bien. ¿No? Ahí está, hinche, muy bien, gracias. Ahí me escriben en el chat, todo bien, profe, lo máximo, usted siempre, el mejor profesor. Ya, tampoco, pues, ¿no? Esa gente quiere su punto adicional, seguro, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestro curso de literatura. Y ahora, pues, ya estamos entrando a literatura peruana, ¿no? Literatura peruana. ¿Sí? Porque hemos terminado ya con literatura latinoamericana, ¿no? Recuerdo que en nuestra última clase vimos el boom latinoamericano y vimos la novela 100 años de soledad, ¿no? De Gabriel García Márquez. Y ahora continuando con el desarrollo de los temas, entramos pues a la parte de literatura
Literatura peruana, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. A ver, me interesa ver aquí qué me están poniendo en el chat. Todo correcto, todo bien. Ya, muy bien, listo. Ya no hay ninguna observación más. Entonces voy a compartir mis diapositivas para hablar sobre literatura peruana, muchachos. Nos vamos al periodo prehispánico, al periodo de la colonia. Entonces voy a compartir las diapositivas. A ver, vámonos a compartir. Ajá. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Ahí está, ¿no? Ya está. Yo también ya. Literatura peruana. ¿Ya? Bueno, lo primero que podemos señalar es que nosotros pues vivimos en un país pluricultural, ¿no? Que quiere decir que dentro del territorio peruano coexisten diferentes culturas. Fíjense ahí en la imagen, miren. Miren. ¿Mm? Tenemos pues ahí están los quechuas, los aymaras, y en la selva los chipivos, los aguajú, los aguarunas, ¿no? Los campa, los ashanincas, los huitotos, los maxiguengas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del territorio peruano existen distintas culturas y todas estas culturas tienen su literatura. Entonces, más que hablar de una literatura peruana, pues lo correcto sería hablar de las literaturas, ¿no? Peruanas, porque dentro del territorio peruano existe literatura quechua, literatura aymara, literatura chipiva, literatura aguaruna, etc. Todas esas culturas tienen también sus propias manifestaciones literarias, ¿no? Poesía, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero nosotros vamos a hablar un poquito sobre una de las culturas, digamos, más importantes del periodo prehispánico, ¿correcto? Nos estamos refiriendo, muchachitos, a la cultura quechua, ¿ya? La cultura quechua del periodo prehispánico, ¿ya? Entonces nos vamos al Perú antiguo. Y como es sabido, en el Perú antiguo, pues los incas alcanzaron hegemonía, ¿no? Fue el sector que tuvo mayor trascendencia, que tenía el poder, ¿no? Y bueno, entonces hubo una literatura en lengua quechua muy importante. Entonces y vamos a estudiar un poco sobre esa literatura. ¿Ya? Ahí está, en la imagen, fíjense, pues, qué tan grande era el Tahuantinsuyo, ¿no? Llegaba hacia el sur, hasta Chile, Argentina. Ustedes saben que en Argentina se habla quechua también, ¿no? Claro, en la parte norte de Argentina hay pueblos donde se habla el quechua, pues. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver. Ujú. Vamos a admitir aquí estos muchachitos que están. Entonces, avanzamos. Y vamos a señalar las principales características de esa literatura. Literatura quechua prehispánica. Primero, fue una literatura que se difundió principalmente de manera oral, ¿sí? Se difundía principalmente de manera oral. Claro, porque no está comprobado de que los incas hayan tenido pues una forma de escritura, ¿no? Eso es algo todavía, digamos, que sigue siendo controversial, ¿no? Aunque hay estudiosos que dicen, claro que sí tenían escritura. Y otros señalan que, por ejemplo, los quipus, los famosos quipus, ¿no? También transmitían información que estaría vinculado pues con la escritura. Lo que sucede es que, bueno, estos eran descifrados por los famosos quipu camayoc, nos dicen, ¿no? Y bueno, pero podemos decir entonces que esta literatura se difundía principalmente de manera oral, de una generación a otra, ¿no? Los padres contaban a sus hijos y estos a sus hijos y así, de manera oral.
Ujú. Entonces, como era una literatura oral, ¿no? No había pues un autor para cada composición, ¿no? Por eso se consideraba pues una literatura anónima. No había nombre, los autores no firmaban sus composiciones. Todo eso pasaba a pertenecer a la comunidad, al ayllu, ¿no? 3. Era una literatura también colectivista. Bueno, eso tiene que ver con la manera cómo se vivía en el Perú antiguo, ¿no? Recordemos que las personas, la gente se reunía y formaban pues pequeñas comunidades, ¿ya? Que recibían el nombre de ayllus, ¿no? Entonces, se vivía en comunidad. Inclusive las familias también más importantes estaban siempre unidas. Ellos formaban panacas, ¿no es así? Entonces, la literatura reflejaba también el carácter colectivista de la época. Entonces, la literatura nos hablaba pues de una vida comunitaria. Y en ese sentido también la literatura refleja el espíritu colectivista de la época, como a través de sus historias, a través de sus composiciones, dejaban claro pues que vivían siempre de una manera grupal, eh, trabajando de manera también mancomunada, siempre unidos, y entonces eso está muy bien reflejado también en sus textos literarios. ¿Sí? Era una literatura agrarista, dice. Recordemos que en el Perú antiguo la principal fuente de riqueza fue la agricultura. Ellos vivían del trabajo agrícola. Estaban agradecidos con la tierra a la que le daban inclusive un carácter divino. Recordemos que en el Perú antiguo a la tierra se le llamaba la Pachamama, ¿no? Y entonces el tema agrícola cumplió un rol importantísimo, era un tema recurrente en sus composiciones. Entonces también por eso se puede afirmar que era una literatura agrarista. Cosmogónica nos dicen. ¿Qué significa el término cosmogonía? Pues cosmos viene de universo y gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, cuando decimos que se trató de una literatura cosmogónica, esto quiere decir que a través de su literatura ellos también daban a conocer cómo se explicaban, por ejemplo, que estaba organizado el universo, quiénes habían creado el universo, al hombre y todo lo que se encuentra en la naturaleza. Recordemos que los incas, ¿no? Creían pues que existían tres mundos, ¿no? Ellos hablan del Hanampacha, el Caipacha y el Ucupacha, ¿no? En el Caipacha es donde estamos nosotros, ¿no? Es la tierra donde vivimos, ¿no? Donde trabajamos día a día de manera colectiva, ¿no? Y el mundo de arriba es el Hanampacha, ¿no? Y existe también, creían en el mundo de los muertos, ¿no? Que era el Ucupacha. Entonces, fíjense, esto está muy bien retratado en su literatura, en sus mitos, en sus leyendas, en sus fábulas, en sus cuentos, en sus poemas. En ese sentido, era una literatura también cosmogónica. ¿Ya? Y además se señala pues que se trató de una literatura que era clasista. Hay que recordar que en el Perú antiguo, en el Tahuantinsuyo, existían diferentes grupos sociales, ¿no? Los profesores de historia le explican bastante bien a través de esta pirámide, ¿no? En cuya cima se encuentra pues el Inca, ¿no? El Inca, su esposa la Coya y el Auqui, su hijo el príncipe, ¿no? El heredero, ¿no? Y luego ya van a llegar otros grupos, la nobleza de privilegio, por ejemplo, los militares más importantes, ¿no? Y también tenemos pues allí a los Hatunrunas, ¿no? Los Mitimae, los Yanaconas, inclusive hasta personas que vivían en condición casi de esclavos, ¿no? Los llamados piñas, ¿te acuerdas? Entonces, se trataba de una literatura, de una sociedad bastante jerarquizada. Y la literatura también reflejaba ese espíritu clasista de la época, porque había una literatura oficial y había una literatura popular.
La literatura oficial era difundida por unos maestros de la época a quienes se les llamaba amautas. Ellos desarrollaban más una literatura que estaba más vinculada pues con los héroes, con acciones entonces grandiosas, con sus dioses tutelares, los más importantes, o con todo aquello que estaba relacionado al Inca y a las panacas, ¿no? Las familias más importantes de la época. ¿Correcto? Y por otro lado estaba la literatura popular. La literatura popular era difundida por los llamados jarabicus, que eran como poetas populares, ¿no? Los jarabicus, entonces, nos muestran composiciones que están más vinculadas al pueblo. ¿Ya? Ahora vamos a explicar de algunas de estas composiciones, sus temas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se trató también de una literatura clasista. Correcto. Ahora sí, vamos a estudiar, ahora pasamos a estudiar estas manifestaciones literarias, pues no toda esta literatura. Esta literatura ha llegado a nuestros días gracias al trabajo efectivo que cumplieron también los cronistas. Recordemos que esta literatura se difundía principalmente de manera oral, ¿no? Pero cuando llegan los españoles, los primeros investigadores del Perú antiguo, los cronistas, van a recopilar una valiosa información sobre cómo estaba organizado, por ejemplo, el imperio, pero también van a recopilar una serie de manifestaciones literarias. Cuando uno lee los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega o la crónica de Guamán Poma de Ayala y de los otros, como Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina y los demás, entonces vamos a ver que ellos también se preocuparon por recopilar las manifestaciones literarias de esa época. Y gracias a ello es que podemos hacer nosotros esta clasificación, ¿no? Los sacerdotes también, algunos sacerdotes también se encargaron de recopilar estas manifestaciones literarias en lengua quechua, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se conserva del padre Francisco de Ávila. Este padre, Francisco de Ávila, a él le tocó trabajar en las zonas altas de Huarochirí, ¿no? Y entonces al convivir con estas personas, este padre escuchó de boca de estas personas muchos mitos. Y este padre escribió estos mitos que había escuchado en lengua quechua. Recordemos que los curas en aquel entonces, ¿no?, tenían que manejar las lenguas más importantes de la época porque ellos catequizaban a los indígenas en su propia lengua. En aquel entonces, por ejemplo, manejaban el quechua, el aymara y además la lengua puquina de esa época. Y entonces Francisco de Ávila va a escribir estos mitos de la gente de Huarochirí y bueno, recién en el siglo XX estos escritos fueron traducidos al castellano por el escritor José María Arguedas y fue publicado con el título de Dioses y Hombres de Huarochirí. Entonces uno puede acceder a este libro y lo que va a leer es todo un conjunto de mitos que se contaban en el Perú antiguo, ¿no?, inclusive antes de la llegada de los españoles. Entonces, gracias a la tarea de estos cronistas, de estos curas, de estos catequizadores, es que también que esta literatura pasa a un formato ya escrito, ¿no? Ya adopta un soporte escritural, pues que va a ser importante. Entonces, vamos a encontrar una serie de manifestaciones literarias que están más vinculadas a lo épico. Nosotros hemos estudiado los géneros literarios y cuando hablábamos del género épico, pues nos referíamos a un conjunto de expresiones literarias donde destaca la figura de un héroe, ¿no? Destaca por su valentía o por su ingenio, por su audacia, ¿no? O por su belleza, ¿no? Entonces, dentro del Perú antiguo también vamos a encontrar sobre todo mitos y leyendas que estarían más vinculadas con lo épico, pues, ¿no? Cuentos, fábulas, donde se relatan historias grandiosas de personajes importantes, ¿no? Y justamente ahí podríamos mencionar, pues, ese libro, Dioses y Hombres de Huarochirí, donde encontramos una serie de dioses, huacas se llamaban en el Perú antiguo, en el Tahuantinsuyo, las huacas no solamente eran los lugares donde
celebraban sus rituales, sino también a las deidades, a los dioses, se les llamaba también como huacas. Y dentro entonces del género épico encontramos pues muchos mitos y leyendas, ¿no? No solamente los que tú has conocido, como la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? De Manco Cápac y Mama Ocllo, que son las más importantes. Pero fíjense, solamente en la zona de Guarochirí existen todos esos mitos que figuran en el libro Dioses y Hombres de Guarochirí. Esto quiere decir que en todas las zonas, ¿no? del Tahuantinsuyo, pues en todos esos lugares existían pues una serie de personajes que eran pues motivo de inspiración para formar estos mitos y leyendas, ¿no? Ya que estamos hablando del libro Dioses y Hombres de Guarochirí, dentro de ese libro hay un mito muy popular. No sé si ustedes lo han escuchado, si no, entonces esta será la ocasión para que la escuchen pues en su clase de literatura, ¿no? La historia de Cuniraya Viracocha. Si dentro de ese mito, dentro de ese libro, existe el mito o la historia de Cuniraya Viracocha, que no es el Viracocha del Cusco, ¿no? Este es otro, este es Cuniraya Viracocha. Nos cuentan que Cuniraya era un huaca algo pues inquieto y al mismo tiempo pícaro, ¿no? Porque gustaba, no estaba tranquilo, nos dicen, el mito cuenta que siempre andaba de un lugar a otro, saltando de un pueblo a otro, y siempre quería ser de las suyas, pues, porque era muy pícaro y le gustaba, pues, estar tomándole el pelo a otros huacas o a los personajes, ¿no? De esta zona, ¿no? De Huarochirí. Y entonces, cuentan que en una ocasión Cuniraya Viracocha llegó a una comunidad y se enteró pues que allí se encontraba también una doncella, ¿no? Llamada Cabillaca, que era una doncella muy hermosa. Pero así como era muy hermosa, esta doncella también era bastante vanidosa, desdeñosa. Esto quiere decir que siempre estaba mirando con desprecio a sus pretendientes, miraba por encima del hombro a sus pretendientes, ¿no? Y entonces, en alguna ocasión, Cuniraya se propuso, pues, como se dice, darle una lección a Cabillaca. ¿Qué hizo Cuniraya? Se transformó en un pajarillo, un pequeño pajarito, y se posó en una rama, ¿no? En la rama de un árbol donde descansaba justamente, donde estaba descansando Cabillaca, ¿no? Y entonces él se acercó a un fruto que ya estaba maduro y dejó su simiente en esa fruta, ¿no? Luego hizo que la fruta pues cayera. Y como era una fruta que ya estaba madura, Cabillaca tomó la fruta y se la comió, ¿no? Y el mito cuenta que esto fue suficiente, ella quedó embarazada, ¿no? Y pasaron los meses y trajo al mundo pues a una criatura. Pero como el niño iba creciendo y ella quería saber pues quién era el papá de la criatura, ¿no? ¿Quién era el papá de ese niño? Entonces Cabillaca hizo reunir a todos los huacas del lugar y todos vinieron pues muy contentos porque creían que iban a ser elegidos por Cabillaca, ¿no? Y entonces Cabillaca les dijo, ¿quién de ustedes, valiéndose de algún ardid, ha tenido esta criatura conmigo, ¿no? ¿Quién es el padre de este niño? Pero por supuesto ninguno respondía pues afirmativamente. Inclusive ella le da la tarea al pequeño de que se acerque a esos hombres y trate de reconocer, ¿no? Tal vez quién podría ser su padre. Bueno, a unos metros de todo el grupo estaba sentado un mendigo, sucio, ¿no? Con harapos, pues, ¿no? Y entonces el niño siente curiosidad por este hombre y se acerca. Y el hombre le tiende las manos, le tiende los brazos, y el niño contento se acerca, y el hombre, este mendigo, lo siente en sus rodillas. Y entonces el pequeño reconoce a su papá, ¿no? Y por supuesto, todos los huacas se van a burlar de Cabillaca porque era ella siempre vanidosa, ¿no? Y entonces le dicen, pues mira, ¿con quién has tenido tú a tu hijo, no? Ese mendigo, ese haraposo, es el padre de tu hijo. Y Cabillaca, sumamente ofendida, va a arrancarle a la criatura de los brazos a este hombre y se va a ir corriendo desesperada desde las alturas de Guarochirí, comienza a correr, comienza a descender. Y al instante, Cuniraya Viracocha toma la apariencia, pues,
del Huaca todopoderoso que era él, ¿no? Vestido ahora con su traje elegante y resplandeciente, y le dice, hermana Cabillaca, voltea, mírame, ahora sí me vas a querer. Pero ella ya no prestaba oídos pues a nadie y seguía corriendo. Entonces Kuniraya tuvo que venir corriendo detrás de ella también para alcanzarla. Y llegó un momento en que la perdió de vista. No sabía qué camino había tomado. Pero justo pasaba por ahí un cóndor. Y entonces Kuniraya le pregunta al cóndor, ¿no? Hermano cóndor, ¿has visto pasar por aquí a una mujer que lleva en sus brazos a un niño? Y el cóndor le respondió, le dijo, sí, ha tomado este camino, si te apuras, la vas a alcanzar. Y agradecido, Kuniraya le dijo, por haberme dado tan buena noticia, hermano cóndor, tú reinarás aquí en las alturas, conseguirás tus alimentos con facilidad, y el hombre siempre te mirará con respeto. Y entonces agradecido el cóndor siguió su marcha, ¿no? Y Kuniraya también siguió corriendo, y así, mientras iba corriendo, se iba encontrando con otros animales a quienes les preguntaba si habían visto pasar pues a esta mujer que llevaba en sus brazos a un niño. Y según cuál era la respuesta que le dieran, Kuniraya les compensaba, ¿no? Con atributos o los castigaba. Por ejemplo, más adelante se había encontrado ya con un zorro. Y entonces el zorro le dijo, sí, esa mujer ha pasado hace buen rato, yo no creo que la vayas a alcanzar. Y entonces, molesto, Kuniraya le dice al zorro, por haberme dado esta mala noticia, tú, zorro, tendrás que valerte siempre de tu audacia, de tu ingenio, para poder conseguir tus alimentos, ¿no? Vas a padecer mucho por eso. Y el hombre siempre se cuidará de ti y buscará causarte la muerte. Y bueno, pues resulta que de tanto correr, Kuniraya ya estaba llegando al mar. Al fondo ya se miraba el mar y vio que, que Kabiyaka y su niño se encontraban ya prácticamente al pie del abismo. Y finalmente, por más que éste le gritaba, ella y su niño, ¿no? Ella se arrojó al mar, llevándose consigo también a su niño. Y el mito cuenta que al momento, Kabiyaka quedó convertida en una isla y el hijo al costado en una roca enorme, ¿no? Cuando uno va a las playas del sur y tú pasas a la altura de Pachacamac, miras hacia el mar y ahí vas a ver, todavía existe, ¿no? Esta isla que se conoce justamente así, con el nombre de Isla Kabiyaka, ¿no? Y al costado la roca, pues, que representa o simboliza al hijo, ¿no? Que quedó petrificado ahí al lado de su madre. Fíjense, este es un mito que viene pues desde la época prehispánica, que fue recopilada por el padre Francisco de Ávila y que en el siglo XX fue traducida al castellano por José María Arguedas. Entonces, este tipo de manifestaciones que nos hablan de dioses o de personajes heroicos existen, ¿no? Nos hablan de una serie de deidades. Fíjense ahí en la imagen, muchachos. Estamos frente a el arte de los nazcas, ¿no? Sí, este es el arte de los nazcas. Y ahí está representado el dios Com. El dios Com era el dios del fuego, por ejemplo, ¿no? Los nazcas y los paracas también en sus tejidos representaron al dios Com. Y fíjense, es un dios que tiene su capa, ¿no? Porque ellos lo representaban como un dios volador. El dios Com era un dios volador. ¿Mm? Y es por eso que justamente una de las teorías que nos explican el porqué de las líneas de Nazca, bueno, nos habla justamente pues de que en realidad estas líneas habían sido trazadas sobre el desierto como un homenaje a un dios que podía verlos desde arriba. ¿Quién era este dios que podían verlos desde arriba? Pues nada más y nada menos que el dios Com. Imagínense ustedes en horas de la noche, ¿no? Celebrando su ritual, rindiendo homenaje al dios Com, y todas esas líneas eran colocadas ahí, se colocaban antorchas. Entonces, estas imágenes estas líneas desde arriba, pues, relumbraban, ¿no? Era un espectáculo maravilloso ver ahí todas estas imágenes en el desierto, ¿no? Y que era un homenaje para el dios Kong. Esto es lo que va a sostener, pues, la historiadora María Rostorovsky, cuestionando un poco lo que había planteado, pues, María Reich, ¿no? Que nos hablaba de que todos estas imágenes del desierto eran una suerte de calendario astronómico de los nazcas, ¿no? Bueno, pero entonces estamos hablando de que existía pues una literatura también vinculada a lo épico.
Y existían también manifestaciones literarias cercanas a lo lírico, claro. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, el caso del Haiji, el Ayataki, el Harawi, el Wakantaki y tantos otros, ¿no? El Haiji era una composición colectiva. Si nosotros queremos hacer una comparación, podríamos mencionar aquí el caso de las odas. ¿Se acuerdan de las odas? A ver, ¿quién me hace acordar? ¿Cuál era la temática de las odas dentro de lo que es la poesía ya occidental, ¿no? ¿De qué trataban las odas? ¿Cuál es el contenido de una oda? A ver, ¿quién se acuerda? Rapidito nada más, ¿ah? Ahí lo puedes escribir en el chat. Oda. Una oda era un canto de alabanza, era un canto de celebración. Entonces era un poema donde se resaltaban las virtudes, las cualidades de un ser o cosa. Entonces, dentro de la literatura quechua, tenemos también entonces manifestaciones literarias de esta naturaleza, composiciones donde se celebra pues a algún personaje, ¿no? O a una deidad. Y a esas composiciones se llamaba haiji, ¿correcto? El haiji. Había el haiji agrícola, existía el haiji religioso, ¿no? Y sobre todo existían también los haijis guerreros. El haiji guerrero era entonado pues por los soldados para darse valor cuando se iban al campo de batalla. ¿Mm? El cronista Huamán Poma de Ayala, en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, nos señala que recopila un haiji en quechua, ¿no? Pero ya traducido al castellano, el haiji dice: beberemos en el cráneo del traidor, con sus huesos nos haremos flautas, con su piel nos haremos un tambor, nos pondremos sus dientes en collar y después bailaremos. ¡Ay, haiji! ¡Ay, haiji! Ese es un haiji guerrero, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces existían los haijis, pues canto colectivo, grupal, cantos entonces de exaltación. También tenemos el caso del ayataki. Aya en quechua significa muerte. Entonces, ayataki era el canto a los muertos. Sí, el ayataki era un canto de tristeza. Era un canto de dolor por la muerte de un ser querido. Cuando moría pues el ser amado, ¿no? Entonces lo llevaban a enterrar. Y entonces las personas se iban entonando un ayataki, que era un canto de dolor por la muerte del ser querido. ¿Sí? Y existían también otra manifestación lírica que era el harawi, también conocido como harawi urpi. Ustedes saben que en quechua urpi quiere decir paloma. Vamos a ver que la poesía quechua es bastante simbólica. Se recurre a los símbolos. Y la paloma en la poesía quechua simboliza a la mujer amada. ¿Sí? Entonces, Harawi Urpi es una poesía amorosa, pero es una poesía más que celebratoria. También hay una poesía doliente, una poesía que manifiesta tristeza, dolor por la ausencia de la mujer amada. Esa paloma, ¿no? Ha alzado vuelo hacia otras tierras, ¿no? O de repente ha volado, pues, a otros brazos, ¿no? Y entonces, este sentimiento de congoja, de melancolía por la ausencia de la mujer amada o por la separación amorosa, es lo que se va a percibir en estos harawi. Un harawi quechua, ya traducido al castellano, más o menos dice: aprendías entre las mieses a volar, ¿no? Pero llevándote mi corazón te has ido, para que ahora mi llanto muera sin piedad, ¿no? Entonces, ese es parte de un harawi urpi, ¿ya? Muy bien. ¿Existió el teatro dentro del periodo prehispánico? Bueno, ese también es un tema todavía polémico. ¿Hubo teatro así a la manera como los griegos desarrollaron el teatro? Pues, bueno, hay cronistas que nos dicen que hubo teatro, ¿no? Inclusive Pedro Cieza de León, el mismo Inca Garcilaso de la Vega, describen de que existían representaciones teatrales donde se representaban, pues, ¿no? Distintas obras
y que esto estaba sobre todo vinculado al Inca, es decir, a las panacas reales, ¿no? A las familias más importantes del Cusco. Pero bueno, como les digo, es un tema todavía discutible esto, ¿no? Lo que sí se conoce, y está pues muy bien registrado, es que hubo teatro quechua durante la colonia, durante la época colonial. Existen obras literarias en lengua quechua que se escribieron durante la colonia. Hubo todo un teatro importante en el siglo XVII, hubo escritores que realizaron obras teatrales y en lengua quechua además, ¿no? Algo muy interesante, porque ya sabemos pues que en esa época los curas sabían el quechua y algunos escritores que aprendieron el quechua también escribieron piezas teatrales en el siglo XVII, ¿no? Por ejemplo, Juan de Espinosa Medrano, apodado El Lunarejo, autor de obras en castellano como el famoso Apologético en favor de Luis de Góngora, él también aprendió el quechua, o sea, mira, era algo interesante, ¿no? Ellos aprendían el quechua y escribían obras en quechua. Y así, por ejemplo, escribe obras teatrales. Pues a este grupo de piezas teatrales que se escribieron en el siglo XVII durante la colonia, ¿no? Aquí en nuestro país, pertenece el famoso drama Ollantay, ¿no? Y justamente ahora vamos a hablar un poquito más sobre este drama quechua. Esta obra fue escrita en el siglo XVII y tomó como modelo el teatro barroco, el teatro español del siglo XVII. ¿Quiénes eran las grandes figuras del teatro barroco? Nosotros hemos desarrollado ya esa clase, ¿te acuerdas? Hemos hablado sobre Fuente Ovejuna, comentamos también La vida es sueño de Calderón de la Barca y Fuente Ovejuna de Lope de Vega, ¿no? En el siglo XVII en España había pues toda una manera de hacer teatro. Recordemos que Lope de Vega escribe un pequeño texto titulado El arte nuevo de hacer comedias. En aquel entonces a las piezas teatrales en general, allá en España se le llamaban comedias, indistintamente si trataban temas jocosos o temas trágicos, ¿no? Igual se le llamaba en el siglo XVII, a las obras se le llamaban comedias. Bueno, pero Lope estableció una forma de cómo tenían que ser estas obras, ¿no? Él señala que tienen que dividirse en 3 actos para más o menos manejar el esquema del planteamiento del problema, el nudo, el conflicto y luego el desenlace, ¿no? Cómo se desenlace ese problema. Luego también nos decía de que siempre tiene que haber una historia de amor, ¿no? En la obra, tiene que haber una historia de amor. Y nos decía, siempre tiene que haber un personaje que pone la chispa, el humor en la obra, ¿no? Lo que se llama el bufón, decía Lope. Y siempre las obras debían tener un final armonioso, pues digamos un final feliz. Después de tanto problema, llegaban a un final feliz, que por lo general era una propuesta de matrimonio o el reencuentro de los amantes, ¿no? Y bueno, entonces, cuando uno lee el drama quechua Ollantay, nos damos cuenta que tiene todas las características de este teatro español, pues, ¿no? O sea, quien escribió la obra Ollantay, aunque se sigue considerando pues como una obra anónima, aunque existe una hipótesis muy fuerte que nos dicen que pudo haber sido escrita por un cura de la ciudad de Sicuani, de apellido Valdés, el autor de este drama quechua Ollantay, ¿no? Entonces, el drama quechua Ollantay tiene 3 actos, ¿no? Tiene el esquema del planteamiento, nudo, desenlace, hay una historia de amor, ¿no? La historia del general Ollantay y de la princesa Kusikoyur, ¿no? Hay también un personaje gracioso que pone, pues, ¿no? El humor en la obra, que es el siervo del general Ollantay, este siervo llamado Piquichaki. Y la obra también tiene un desenlace, digamos, pues feliz, ¿no? Porque finalmente el Inca Tupac Yupanqui, quien muestra ser un Inca más noble, benevolente, a diferencia de su papá, ¿no? El Inca Pachacútec, ¿no? Entonces Tupac Yupanqui finalmente va a permitir el reencuentro de los amantes, ¿no? Ollantay se va a reencontrar con su amada Kusikoyur. Muy bien. ¿Cuál es el tema principal en este drama quechua? El poder, ¿no? O las relaciones de poder o las luchas por el poder. ¿Sí? Hay otros temas, como también está el tema amoroso, ¿no? Las relaciones familiares, ¿no? Todo eso también está presente, pero el tema principal es el poder, ¿ya? Muy bien, muy bien.
Vamos un poquito con lo que es el contenido de este drama quechua, ¿no? Todavía tenemos un tiempito como para ir viendo un poco el argumento de la obra, ¿sí? Sí, todavía tenemos ahí tiempo suficiente para ver el argumento de esta obra. Bueno, resulta que este drama quechua se inicia cuando el general Ollantay está dialogando con su criado Piquichaqui y le pide a Piquichaqui que vaya donde su amada Cusicoyur y le lleve un mensaje. Y Piquichaqui se niega diciéndole, señor, quienes desarrollan esta tarea de llevar recaditos a los amantes reciben un nombre muy feo, le dice, ¿no? Y yo no quiero que me llamen así. Además, usted me dice que su amada es una estrella luminosa y las estrellas solo salen de noche, señor, y es temprano todavía. Y el general Ollantay se enoja, ¿no? Le dice, mi amada brilla, refulge en todo momento y tú la vas a reconocer. Anda, llévale este recado, Piquichaqui. Pero Piquichaqui se niega, pues, rotundamente. Y le dice, no, no, señor, las viejas sirven para eso. Dice, no, y mire, ahí viene una vieja y esa vieja lo puede ayudar. Pero en realidad quien estaba viniendo era un sacerdote. Era el sacerdote Wilcauma. Entonces, Ollantay le dice, este hombre nunca me ha traído buenas noticias, ¿no? ¿Qué querrá? ¿Para qué vendrá? Y cuando el sacerdote Wilcauma se acerca, le va a decir, sé muy bien lo que albergas en tu corazón por estos tiempos, ¿no? Ollantay, y te recomiendo que renuncies a ese sentimiento, que renuncies al amor de esa muchacha, porque el Inca no va a ver con buenos ojos todo esto. Así que por tu bien te digo que renuncies al amor de esa muchacha. Y Ollantay se enoja y le dice, ¿quién le ha contado a usted esto? ¿No? Solo mi madre guardaba este secreto. Wilcauma lo sabe todo. Y así es que te digo, por tu bien, olvídate de esa muchacha. Eso te va a traer, solo te va a traer problemas. No me importa, le dice Ollantay, estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a batirme con una montaña, si es posible, por el amor de Cusicoyur. Y bueno, pues después de haberle hecho esta advertencia, Wilcauma se marcha, ¿no? Y en otra escena vemos a la princesa Cusicoyur que dialoga con su madre, ¿no? La Coya, y está apenada porque ella quisiera tener una mayor cercanía con su papá y le va a decir pues que ahora el papá está más ocupado con sus tareas del imperio y que prácticamente la ha dejado olvidada a ella, ¿no? Y entonces está pues muy dolida la princesa Cosicoyor, ¿no? Pero le ha confesado ya a su mamá, le ha confesado que ella se ha convertido pues en la pareja, la amante, ¿no? La amada del general Ollantay, ¿no? Y justo en ese momento llega el Inca Pachacútec y al ver triste a su princesa le va a decir, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué está ella así, tan apenada? ¿No? ¿Qué ha sucedido con ella? Y entonces ella le va a contar pues que le gustaría conversar con él sobre lo que está pasando, lo que está viviendo. Entonces él dice, pero podemos conversar. Pero justo en ese momento llega un mensajero y el mensajero le va a decir al Inca que los generales a quienes ha hecho llamar ya lo están esperando. Y entonces le dice a su hija que ya conversarán en otro momento, ¿no? Que le urge hablar con esos generales. Y bueno, ¿quiénes han llegado? Justo ha llegado el general Rumiñahui y el general Ollantay, ¿no? Y le van a decir pues que se ponen a su servicio porque él los ha hecho llamar. Pero bueno, a último momento el Inca ha recibido la noticia de que ese pueblo al que iban a atacar ha decidido someterse ya de forma pacífica. Así es que rápidamente quiere ya despedir pues a sus generales. Pero Ollantay, el general Ollantay, le dice, señor, yo quisiera aprovechar para hablar con usted de algo muy importante. Entonces el Inca despide solamente a Rumiñahui y le dice, muy bien, Ollantay, te escucho, ¿qué me quieres decir? Y Ollantay comienza pues con rodeos, ¿no? Primero le dice pues que su familia ha peleado siempre a su favor y que él mismo ha derrotado a todos sus enemigos, los ha puesto a sus pies. Y Ollantay le dice, bueno, y el Inca le dice, ¿y eso a qué viene ahora?
¿No te he compensado acaso muy bien por ello? ¿Eres tú, Ollantay, el general del antisuyo? Sí, señor, ¿no? Y le agradezco mucho por eso, pero y ahí entonces, ¿no? Se decide y le dice, yo quisiera que usted me compense aún más, señor. ¿A qué te estás refiriendo tú? Le dice, señor, concédame, por favor, concédame la mano de su hija, Kusikoyur. Y el Inca se enoja rápidamente, cambia su rostro, ¿no? Y le dice, pues, molesto, ¿cómo te has atrevido a mirar tan alto? Le dice así al Inca, a Ollanta, ¿no? ¿Acaso no te das cuenta de tu condición? Eres tú un simple mortal. Le da a entender de que el Inca es descendiente directo del dios Sol y que su familia, pues, son la familia real. Él podrá ser muy general, muy valiente, pero no pertenece a ese círculo cerrado del Inca y su entorno. ¿Cómo se ha atrevido, por eso dice, a mirar tan alto? Y lo desprecia y prácticamente lo echa de su presencia, ¿no? Y muy golpeado, muy dolido se va a marchar pues el general Ollantay. Ollantay se va lejos, en las alturas ahí de un pueblito, Cusipata, ahí se va solito, triste. ¿Quién lo ha acompañado? ¿Quién lo ha seguido? Su fiel pues sirviente, ¿no? Piquichaqui. Señor, le dice, llega un momento en que Piquichaqui viene corriendo y le va a decir, señor, señor, vámonos, ¿no? Vámonos lejos porque aquí, allá está viniendo mucha gente y le pueden causar mucho daño, señor. Y entonces, no, dice, no, no me pienso mover de aquí. Que vengan, pues, que vengan y que hagan lo que quieran. Porque Piquichaqui tiene miedo de que esas personas que saben que el Inca está disgustado con Ollantay, para congraciarse con el Inca, de repente pueden venir a ofender, a golpear, a maltratar a Ollantay. Pero Ollantay no se quiere mover. Cuando la gente llega, luego reconocen que es la gente del antisuyo, muchos de su propia gente, ¿no? Que han ido a buscar a Ollantay para decirle que por favor vaya a hablar con el Inca, que le diga al Inca de que ya renuncie a tantas luchas, a tantas peleas, tantas guerras, porque el Inca está interesado en expandir más su imperio, pues. Y entonces hay luchas por todas partes. Y cuando hay guerras, entonces los hombres se van a pelear. Y las mujeres quedan solas, con sus pequeños. Y los esposos, los hijos mayores, muchas veces ya no regresan, mueren en combate, ¿no? Y entonces desesperadas han ido, pues, los ancianos, las mujeres, a pedirle al general Ollantay que hable con el Inca. Y Ollantay aprovecha la situación para decirle pues que el Inca ya no presta oídos a nadie, ¿no? Y que por lo tanto él ha decidido no obedecer más las órdenes del Inca. Y la gente dice, sí, nosotros tampoco obedeceremos ya lo que el Inca diga, ¿no? No, ya no, basta de guerras. Y ahora Ollantay será nuestro Inca, dicen todos. Pues sí, Ollantay Inca. Y prácticamente ellos proclaman como su jefe, como su Inca, a Ollantay. Y por supuesto, esto va a llegar a oídos del Inca Pachacútec. Entonces el Inca Pachacútec, furioso, va a decir, ese es un traidor, ¿no? Y manda a Rumiñahui, le dice, Rumiñahui, llévate 2000 soldados y tráeme a ese traidor ahora mismo. Lo que Rumiñahui no sabe es que a Ollantay no solamente lo está respaldando ese grupo de hombres que ha ido a verlo, ¿no? Que han ido a buscarlo, sino le está apoyando todo el antisuyo. Por lo tanto, Ollantay tiene un ejército muy grande. Y entonces, cuando se entera que Rumiñahui viene con 2000 hombres, fácilmente pues lo acorrala y prácticamente acaba con esos soldados. Rumiñahui logra escaparse. Ya, en esta parte de la obra hay como un salto grande en el tiempo, hay un salto temporal, ¿no? Y luego ya vemos que la princesa Imazuma se encuentra en el Ayahuasí, tiene ahí una mujer que la cuida, que la acompaña, llamada Pitusaya, y la muchachita le dice que está muy triste, que ya no quiere estar ahí encerrada en ese lugar, porque he escuchado también por las noches que detrás de una puerta oye la voz de una mujer que se queja, que se lamenta mucho. Pitusaya, que sabe la verdad, le dice, no, te has confundido.
seguramente es el viento que sopla por la noche. La niña dice, no, 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 es una mujer que llora, que sufre. ¿Quién es, no? Finalmente, Pitusaya le va a contar la verdad. Van a abrir esa puerta y van a encontrar que esa es como una prisión. Y en ese lugar está una pobre mujer. ¿Quién es esta mujer? ¿No? Ha pasado el tiempo, han pasado los años, y entonces esta mujer cuando se levanta, ellas han entrado llevando comida. Esta mujer que está hambrienta, al ver la comida, lo devora todo. Y entonces la niña se pregunta, pero ¿quién es esta pobre mujer? ¿Por qué la tienen aquí así, no? Y cuando la mujer ya recobra fuerzas y mira a la niña y dice, gracias, ¿no? Por la comida. ¿Quién eres tú? Y la niña dice, yo soy Imazuma. Le dice, mi nombre es Imazuma. Imazuma, dice, pero ese es el nombre que yo le puse a mi hija, dice la mujer. ¿Quién era esta mujer? Era Cusicóyur. El Inca Pachacútec, cuando se entera de que su hija Cusicóyur va a tener un niño, ¿no? Una niña, entonces, de una manera muy severa, la va a castigar en la prisión de la Yaguasi. Ahí la va a encerrar a su hija. Imagínense, ¿no? Y en ese lugar estaba criándose la hija, pues, que era Imazuma. Y así es como se van a encontrar madre e hija. Pitusaya va a confirmar que efectivamente son madre e hija. Y entonces Imazuma le va a prometer a su mamá que hablará con el Inca para sacarla de ese lugar. Mientras tanto, ¿qué pasó? El Inca Pachacútec ya había muerto, pues, ¿no? Han pasado varios años y ahora quien le ha asumido el trono es su hijo Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui habla con el general Rumiñahui y le dice, ¿cómo es posible que Ollantay siga libre todavía después de tanto tiempo que se ha rebelado y tú no has podido atraparlo después de tanto tiempo? Le dice, anda, tráeme a ese traidor ahora mismo, o si no, serás cambiado por alguien que sea más capaz que tú, porque durante todo este tiempo no has podido atraparlo. Y entonces Rumiñahui con esta advertencia se va y se da cuenta pues que durante mucho tiempo, valiéndose de sus hombres, no ha podido acabar con Rumiñahui, con Ollantay, perdón, que ahora pues ya se ha erigido en todo un pueblo enorme, ¿no? Llamado Ollantaytambo, ¿no? Y entonces tiene pues miles de hombres también bajo su orden, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Rumiñahui? Ahora va a actuar con astucia, con inteligencia, ¿no? Se hace golpear terriblemente por sus hombres, Rumiñahui, y así se acerca a Ollantaytambo y se hace atrapar por los hombres de Ollantay. Cuando lo llevan ante la presencia de Ollantay, Ollantay dice, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Qué haces merodeando por este lugar? ¿Y quién te ha golpeado de esa manera? No me reconoces, Ollantay. Le dice, mírame, soy Rumiñahui. Y el Inca me ha hecho golpear porque durante todo este tiempo yo no he podido atraparte, pero he salvado mi vida y aquí estoy, Ollantay. Vengo a unirme a tu ejército. Juntos vamos a pelear y derrotaremos al Inca. Y Ollantay escucha esto complacido, pues, ¿no? Y le dice, y lo presenta a toda su gente. Ha venido a unirse a nosotros el general Rumiñahui, ¿no? Y hay que celebrar su llegada. Y todos comienzan el baile, ¿no? Bailan, toman mucha chicha, pues, ¿no? Y todos se van a embriagar, ¿no? Y entonces, esto lo va a aprovechar muy bien Rumiñahui, todo ya está planeado, ¿no? Y Rumiñahui hace llamar a sus hombres que están escondidos detrás de unas montañas, y así cuando ya todos están ebrios o durmiendo, es que pueden entrar y capturan al general Ollantay y a sus generales más importantes, ¿no? Aoki Allín y Orco Huaranca. Y entonces el Inca da la orden de que lleven a Ollantay y a sus hombres al Cusco, a la plaza del Cusco, que ahí los van a ejecutar. Porque el Inca ha pedido consejo a Rumiñahui, ha pedido consejo también a Wilcauma. ¿Qué hacemos con este general Ollantay? Es un traidor, le dice, ¿no? Que sirva de escarmiento, hay que matarlo. Pero Tupac Yupanqui también se pone a pensar de que esto va a ocasionar que toda su gente también se rebele y esto va a desatar una guerra terrible donde van a morir muchísimas personas. Rumiñahui, Tupac Yupanqui es más benevolente. Finalmente va a perdonarle la vida a los generales de Ollantay y al mismo Ollantay también. Y le va a decir Ollantay, ahora tú vas a ser un consejero mío, estarás aquí en el Cusco y escoge una mujer como esposa, ¿no? Y entonces él le va a decir, yo ya escogí a una mujer como esposa hace mucho tiempo, señor Luis, ¿no?
Y entonces, finalmente, se escucha la voz de una niña que quiere hablar con el Inca. ¿Quién es esta niña? Señor, mi madre está prisionera en el Ayahuasca, señor. Yo no he dado la orden de que que alguien esté prisionero ahí. No, hace mucho tiempo mi madre está allí. Pero ¿quién dio esa orden? Y llama a la directora del lugar, ¿no? Y la directora le dice, su padre dio esa orden, señor. ¿Y tú te prestaste para eso? A ver, traigan a esa pobre mujer. Y la traen, pues, ¿no? Está toda amarrada. Y el mismo Inca se encarga de desatarla. ¿Quién eres tú? Le dice, mujer, ¿por qué estás encerrada en ese lugar? No reconoce a su hermana Cusicoyur, ¿no? Pero entonces ahí Ollanta y la va a reconocer y le va a decir, señor, usted me pide que busque una mujer como esposo, pues hace mucho tiempo yo escogí a esta mujer como esposa, señor, ¿no? Y entonces ahí se reencuentran, pues Ollanta y con Cusicoyur, y el Inca va a permitir que ellos se vuelvan a unir, que vuelvan a juntar, ¿no? Y ese va a ser el desenlace, pues, como se dice, feliz de esta obra, ¿no? Que es propio, puede ser la versión de las piezas teatrales españolas de esa época, ¿no? Así, con final armonioso, ¿correcto? Muy bien, queridos muchachos, hasta aquí entonces nuestra clase de literatura, nuestra clase de hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima semana con una nueva clase más de nuestro curso de lenguaje y de literatura. Nos vemos la próxima semana, puntual, en el mismo lugar de siempre. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos, un fuerte abrazo. Chao, nos vemos.